A paz sea contigo. Bienvenidos a una nueva historia de nuestras historias. No olviden dar like, suscribirse y compartirla con sus amigos. Si estás solo, ponte los auriculares y apaga la luz. Empezamos. En el nombre de Dios. Me refugio en las palabras perfectas de Dios contra el mal de lo que Él creó. Que Dios bendiga a nuestro Señor Muhammad. La historia que me llegó hoy dice así. La paz sea contigo, hermano. Mi nombre es Abdelak, tengo 37 años, y esta es mi historia. Nunca se la he contado a nadie. Yo la viví, y hoy vengo a compartirla contigo. Para empezar, quiero decirte que yo no tenía ningún don extraño en mi infancia. No veía nada raro ni fuera de lo normal. Viví una vida común, como la mayoría de la gente. Mis padres eran personas sencillas, y éramos 4 hermanos. Yo era el mayor y el único varón, los demás eran mujeres. Por eso, toda la responsabilidad caía sobre mí. Sobre todo cuando veía a mi padre decirme una y otra vez que tenía que trabajar y hacerme cargo de la familia, porque él ya estaba cansado. Sinceramente, esas palabras me dolían mucho, especialmente cuando no me iba bien en los estudios. Me castigaba a mí mismo en silencio, y creo que por eso crecí siendo una persona insegura, que no confiaba en sí misma. Pasaron los años así, y nuestra situación económica empeoró. Por eso, en cuanto obtuve mi licenciatura, empecé a presentarme a concursos y oposiciones, hasta que Dios me concedió facilidad y fui aceptado en el sector de la enseñanza. Gracias a Dios, pude al menos cubrir lo básico para mi familia. Esta fue una pequeña introducción a mi vida. Ahora voy a entrar contigo en los verdaderos detalles de la historia. Pasaron 6 años desde que empecé a trabajar como profesor. En ese entonces tenía unos 29 años. Mis padres me decían constantemente que, si quería casarme, eligiera a la hija de mi tía, porque al menos la conocían, y además viviría con nosotros para que la casa no se quedara vacía. La verdad es que yo ya era quien prácticamente se hacía cargo de los gastos. Pero el destino quiso otra cosa, y no me casé con mi prima. Yo enseñaba ciencias sociales en un instituto, y había una alumna llamada Umaima que estaba repitiendo curso. Tenía 17 años, pero aparentaba más edad por su físico. Esta chica, siendo honesto, si la mirabas o te concentrabas en ella solo un poco, te hacía perder el hilo de las palabras, ya no sabías ni qué decir. Vestía de una manera provocadora, aunque llevaba el uniforme encima, pero los detalles de su cuerpo se notaban. Pensé en hablar con ella para que cambiara su forma de vestir, pero decidí no meterme en problemas y dejar ese asunto a la supervisión escolar. El problema fue que estudió conmigo 2 años. Después de esas miradas, comenzaron las sonrisas. Sonreía conmigo, y a veces salía de clase sin decir una sola palabra. Un día, llegué temprano al aula y ella entró. Juro por Dios, hermano, que cuando levanté la cabeza y miré sus ojos, el color de sus pupilas cambió. Ya no parecía ella, hasta el punto de que di un paso hacia atrás. Me asusté y le dije con firmeza: «La próxima vez que quieras entrar, toca la puerta». Ella me respondió literalmente: «Yo no vine aquí como alumna. Vine porque voy a ser tu esposa». La verdad es que nunca me gustó hablar con los estudiantes fuera de lo necesario, ni gritarles. Pero con ella levanté la voz. Se fue y no volvió a entrar a esa clase. Imagínate, yo estaba dando la lección, pero mi mente estaba completamente con ella. La vigilaba desde el patio. La veía pasar. Pasaron esos 3 días. Era martes, miércoles y jueves. No volvió. El jueves les dije a los alumnos que íbamos a trabajar con exámenes regionales de años anteriores. Pero durante esos 3 días, por la noche, cada vez que dormía, soñaba con ella. En los sueños siempre llevaba el mismo color, como violeta. Un vestido transparente y un anillo grande del mismo color. Cuando aparecía, yo sabía que estaba en la casa solo por su olor, un olor muy fuerte, agotador, pero al mismo tiempo hermoso y provocador. Imagínate que venía por la noche y dormía a mi lado, hasta el punto de sentirla como una mujer real junto a mí. Era imposible que aquello fuera solo un sueño. Esa mañana me desperté con todo el cuello erizado, aunque hacía mucho calor. Me puse una bufanda y fui directo al instituto. Ya sabes cómo son los chicos del liceo, siempre hablando. Ese viernes estaba dando clase cuando la vi cruzar el patio y mirarme desde la ventana. Le dije a un alumno, con un tono muy duro:
Cierra esa ventana. Todos se quedaron preguntándose qué me pasaba. Pasaron los días, y no te voy a mentir. Cada vez que entraba y me miraba, recordaba la imagen en la que la había visto en el sueño. Hasta el punto de detener la clase, salir afuera a fumar, y luego volver para continuar. Empecé a evitar mirar en su dirección, pero parecía que ella lo hacía a propósito. Muchas veces yo estaba explicando la lección y ella siempre se sentaba atrás, maquillándose en clase, mirándome fijamente cuando yo la miraba. Los demás alumnos también se daban cuenta. Pero te juro que no podía hablarle. Mi estado cambió por completo. Me sentaba con mi familia, pero estaba distraído, ausente. Por la noche empezaba a escuchar una voz femenina llamándome. A veces incluso oía golpes, hasta el punto de levantarme para comprobar si alguna de mis hermanas estaba tocando la puerta. Se apoderó totalmente de mi mente. En los días de descanso solo pensaba en ella, y por la noche el fuego venía de su lado. ¿Por qué, hermano? Ella trabajaba con velas, y su efecto era muy fuerte sobre el cuerpo. Aunque no durara más de 24 horas, te quedabas pensando en esa persona durante esas 24 horas completas. Llegabas a llamar solo por su nombre. Eso era exactamente lo que me pasaba. Llamaba a una de mis hermanas, pero decía su nombre. Miraba por la ventana o caminaba por la calle, y si una mujer pasaba a mi lado, su rostro me parecía el de ella. Llegué a un punto cercano a la locura. Empecé a buscar su perfil en Facebook, porque sabía su nombre y todo. Quería escribirle, pero decía, me refugio en Dios del maldito Satanás. Entonces cambiaba de estado, o rezaba 2 rakas, o salía a tomar café con mis amigos. Una tarde, mientras estaba descansando en casa, me llegó un mensaje de ella, en Facebook. Me habló de forma normal y dijo, profesor, mi cuaderno se quedó con usted. ¿Puedo pasar a recogerlo? Lo necesito para estudiar. Leí el mensaje y pensé, ¿qué cuaderno? Yo no recojo cuadernos de los alumnos. Pasó una hora, y entonces entendí que ese mensaje no lo había enviado ella. Solo era una excusa para encontrarme con ella. Y aunque alguien leyera los mensajes, no entendería nada ni descubriría lo que pasaba. En ese momento, te juro hermano, yo no estaba en mis cabales. No sabía lo que hacía. Le respondí y le dije, está bien, mañana te lo llevo. Y efectivamente, al día siguiente nos encontramos. Fue la primera vez que la vi sin el uniforme escolar. Se subió conmigo al coche y fuimos a una cafetería. Intenté mantener la mayor distancia posible, pero era la primera vez que me sentaba frente a ella, tan cerca. Imagínate, hermano. Tenía una presencia imposible de describir. Sus ojos, no podía sostenerle la mirada. Le dije, ¿qué es lo que quieres de mí? Tú eres como mi hermana pequeña. Yo soy tu profesor y tienes que respetarme. Entonces empezó a hablar y me dijo que me amaba desde el año pasado. Dijo, tú me llegas a la mente, no como esos niños con los que estudio. Yo te quiero a ti, solo a ti. En ese momento me di cuenta de algo que me heló la sangre. El anillo que llevaba en el dedo. Juro por Dios que era el mismo anillo que veía en mis sueños. Me quedé mirándolo fijamente, y ella empezó a sonreír, porque sabía exactamente lo que yo estaba viendo. Más tarde supe la historia de ese anillo. Lo había heredado de su abuela. Esa mujer jugaba con los hombres, se casó 2 y hasta 3 veces. Todo lo que había en ella, lo heredó su nieta. Cuando la abuela murió, su tía le entregó el anillo. Estábamos sentados, hombres y mujeres nos miraban. Ella parecía una chica normal, pero si prolongabas la mirada, te atrapaba. De regreso en el coche, para escapar de la situación, le dije, estoy comprometido con una chica de la familia. En ese instante vi cómo el color de sus ojos cambió, y luego volvió a la normalidad en apenas 3 segundos. Lo más impactante fue que mencionó el nombre de mi prima. Le pregunté, ¿la conoces o qué? Empecé a pensar que tal vez había un plan entre ellas. Pero no era ella quien hablaba. Era lo que estaba dentro de ella. Me penetró la mirada y se bajó del coche. Justo en esos días, de manera extraña, comenzó un gran conflicto entre mi prima y yo, sin que la familia supiera nada. Llegué a odiarla, y la verdad es que ya no pensaba en ella. Mi mente estaba completamente con Umaima. Corté todo contacto con mi prima. Le decía que tenía mucho trabajo. Umaima, en cambio, se volvió más insistente.
hasta que le di mi número de WhatsApp. Empezó a preguntarme constantemente cuándo nos íbamos a casar. Incluso me dijo que podía dejar los estudios si eso me causaba problemas. Le respondí: no, concéntrate en tus estudios, se acercan los exámenes regionales. Al mismo tiempo, yo pensaba cómo iba a decirle todo esto a mi familia, sobre todo porque ya estaban hablando con mi tía para que yo me casara con su hija, a la que yo ya odiaba. Cada vez que venían a casa, yo salía. Pasaron 2 meses así. Un día, salí con el coche. Apenas arranqué, ella apareció desde una calle lateral. Sabía perfectamente por dónde pasaba. No había ido a estudiar ese día. Se subió al coche y dijo: estoy muy cansada de memorizar. Quiero cambiar de ambiente. Me fui de la casa donde estaba viviendo. Íbamos a ir con la familia, pero me quedé contigo. Y ahora viene lo que te va a sorprender. Te digo, hermano. Fui con ella a la casa donde vivía. Entré con ella. Y todo eso pasó de verdad. Era como si ya no fuera mi voluntad. Cualquier persona sensata tendría miedo por su reputación, por su trabajo, por su familia si se descubría algo así. Pero yo, era como si ya no pensara. Todo lo que ella me decía, yo respondía: está bien. La llevé hasta su barrio. Ella me dijo: entra conmigo. Yo pensé que habría alguien en la casa, su madre o su padre. Pero la casa estaba vacía. No pude controlarme, y ocurrieron cosas entre nosotros que nunca debieron pasar. El gran problema fue que una mujer entró de repente a la habitación donde estábamos. Al principio pensé que era su madre, pero luego descubrí que era su tía. Su madre había muerto, y su padre estaba en el extranjero, casado, y había dejado a su hija viviendo con sus 2 tías. Y tú sabes, hermano, ese tipo de mujeres, con solo verlas sabes quiénes son. De esas que dicen conocer gente en la comisaría, en el hospital, en todas partes. Así era la tía mayor. Cuando nos vio, se quedó en silencio. Luego se acomodó y me dijo con frialdad: escúchame bien. Te voy a hablar claro. La chica todavía es menor. Le dije: pero ella ya. Me interrumpió. Ya cumplió 17. Sacó su documento y dijo: yo tengo contactos. Conozco a tal comisario. Aquí tengo su número. Si llamo ahora mismo, vienen y te sacan de aquí. En ese momento, hermano, las piernas me temblaron. Me quedé sentado, escuchándola, pensando en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que podía perder. Me dijo: tú eres su profesor. Les diré que abusaste de ella. Y así perderás tu trabajo y entrarás en prisión. Imagínate eso. Umaima quiso hablar, pero la tía le dio una bofetada y le gritó que se fuera a la habitación. Ella le tenía miedo, porque esa tía era quien la había criado. Al final me dijo: te doy un mes. Un solo mes para venir a pedirla en matrimonio. Si no vienes, cuenta contigo mismo, irás a la cárcel. Aunque tenga que vender todo mi oro para destruirte. Tomó mi número y me fui de allí destrozado. Esa noche no pude volver a casa. Me quedé 2 días en un hotel. En esos días teníamos muchísimo trabajo. Se acercaban los exámenes regionales. Dábamos clases de apoyo, teníamos que estar presentes el día del examen. Luego venía la corrección. Yo ya no dormía. No comía. No hablaba con mi familia. Bloqueé el número de mi prima. Me volví irritable, agresivo, solo. Una vez mi tía vino a casa, sonrió y me dijo: ¿por qué bloqueaste a mi hija? Me giré hacia ella y la eché de la casa. Para no hablar con Umaima, volvió a hacerme trabajos con velas. Una noche, lo juro por Dios, me desperté de golpe a las 3 de la madrugada. Estaba empapado en sudor, como si el fuego me ardiera en el pecho. Abrí los ojos y vi una vela encendida, con mi nombre y el nombre de mi madre escritos, junto a otros símbolos extraños. Estaba entre el sueño y la vigilia. Cuando intenté encender la luz, la vela salió volando, como si alguien invisible la hubiera agarrado. Cuando por fin encendí, había desaparecido. Imagínate cómo quedó mi estado psicológico. Me arrepentí del día en que me encontré con ella. Pasaron los días de los exámenes regionales. Ella los presentó. Nos volvimos a encontrar y empezó a preguntarme cuándo iba a ir a su casa. Yo aplazaba. No sabía qué hacer. ¿Huir? ¿Desaparecer? Su tía empezó a llamarme, gritándome por teléfono. Un día,
Mi hermana escuchó una de esas llamadas por casualidad y me preguntó, ¿quién es esa mujer que te grita? Entonces le confesé que quería casarme con otra chica y le pedí que ayudara a decírselo a la familia. 2 días después, lo dijo. Cuando llegué a casa, todos estaban enfadados conmigo. Mi prima estaba allí, su madre lloraba. Mi madre gritaba diciendo que quería destruir la familia, que llevaba años comprometido y ahora quería a otra. Les dije la verdad. Yo y esa chica no nos entendemos. Siempre discutimos, solo que nunca se los dije. Cuando mi padre vio que la situación empeoraba, me llevó aparte y le confesé. Cometí un error con otra chica y tengo que casarme con ella. Él fue quien convenció a mi madre. En menos de 10 días, fuimos a pedir la mano. Cuando entramos en su casa, el olor a incienso nos golpeó de inmediato. Yo pensaba que eran solo mujeres viviendo juntas, pero esa tía mayor fue la que tomó el control. Habló de compromiso y dijo, mi hija es una chica honorable. Pregunten por nuestra familia, nadie dirá nada malo. Ni mi padre ni mi madre se sintieron cómodos. Miraba mucho a mi hermana pequeña y decía cosas extrañas. Acordamos que la boda sería al año siguiente, cuando ella cumpliera 18 y terminara el bachillerato. Después empecé a investigar a la familia y descubrí cosas peores. Una tía divorciada, con mala vida. Otra obsesionada con la brujería y las adivinas. Esa misma tía había destruido la familia y fue la causa de la enfermedad y muerte de la madre de Omaima. Me asusté. La llamé y le dije que viviríamos solos. Así fue. Nos casamos y alquilamos una casa solo ella y yo. Mi hermana empezó a ayudar económicamente a mis padres. Y aquí empezó lo peor. Aunque nos casamos, no me respetaba como marido. Yo iba a trabajar y ella salía con sus tías. Su forma de vestir no cambió. Mucho maquillaje. Un día entré en casa y olí incienso. La encontré encendiendo 3 velas violetas, desnuda, cubierta solo de joyas, riéndose sola con una risa histérica. Corrí hacia ella y vi esa misma entidad otra vez. Me dijo, no quiero hijos ahora. Guárdalos para mi hija en el futuro. De repente su cuerpo se torció, cayó en mis brazos, y las velas se apagaron solas. Esa noche soñé con una mujer de rostro horrible apagándome las velas en la cara. Al día siguiente no pude mirarme al espejo. Mi rostro estaba negro, deformado, aterrador. Ella empezó a sentir dolor y la llevé al hospital. Me dijeron que estaba embarazada y que había perdido el feto. La llevé a casa de mi madre. Mi madre la consolaba, pero ella no parecía afectada. Mi padre me dijo, esta mujer te vino maldición. No es una mujer de vida normal. Dormimos esa noche allí. Y hermano, imagínate lo que pasó esa noche. Se levantó de mi lado y fue directamente hacia mi hermana pequeña, la que te dije que era pura. Empezó a gritarle, no soporto tu olor, no soporto tu olor. Nosotros solo oíamos gritos, golpes y el llanto de mi hermana. Salimos corriendo y la encontramos intentando estrangularla. Su cabello estaba erizado, todo su cuerpo lleno de escalofríos, y mi madre estaba de pie riéndose. Pero su risa, te juro, no era humana. Mi madre gritó y me dijo, llévate a tu mujer y sal de aquí. Después supimos que lo que estaba con mi hermana era algo puro, pero lo que habitaba en mi esposa era algo corrupto. Por eso nunca se soportaron. Me la llevé de allí, y fue la primera vez que le pegué, porque me sacó de quicio. Al día siguiente la dejé en casa y fui a hablar con su tía. Le conté todo. Ella me dijo con total frialdad, no podemos hacer nada. Ella heredó reyes, príncipes y demonios de su abuela. No pueden salir de ella, porque tiene sus cristales alojados en los huesos. Imagínate, hermano. Su tía tenía siempre un incensario encendido y fotos de personas a su alrededor. Al principio se avergonzaban y no hacían esas cosas delante de mí. Pero después del matrimonio todo se volvió visible. La tía menor, una noche que dormimos en su casa, juro que no volvió hasta las 3 de la madrugada. Apestando a alcohol. No tenía miedo de nada. Un taxista la llevaba y la traía. Ahí fue cuando entendí que mi desgracia apenas comenzaba. Y que me había metido en un matrimonio maldito. Un viernes, fui a almorzar con mi familia y ella no quiso venir. Porque estaba peleada con ellos. Cuando regresé a casa, la vi de pie en la cocina, de espaldas. Le dije Salm,
pero no respondió. Pensé que estaba molesta. Entré al dormitorio para cambiarme. Encendí la luz. Y la encontré recostada en la cama, completamente inmóvil. Como un cuerpo vacío. Había un cubo de agua fría, sal, arroz y espinas. Fui a despertarla y le pregunté, ¿quién era esa mujer que estaba en la cocina? Cuando volví a la cocina, ya no había nadie. Solo vi un trozo grande de madera de old, todavía encendido. La mujer que vi llevaba exactamente la misma ropa que mi esposa. Le llevé el incienso y se lo mostré. Ella se rió y me dijo, ¿y qué? Tú siempre eres tan ingenuo. Eso lo usan para reforzar su trabajo y que lo que hacen salga bien. Desde ese día ya no estuve tranquilo viviendo con ella. Algunas noches veía su rostro cambiar de color. De morena pasaba a blanca pálida. Y sus ojos, como te dije, no tenían un solo color. Aún así, seguí aguantando, porque estaba muy apegado a ella. Imagínate, si alguna vez me iba a casa de mis padres después de una pelea. Antes del Adán del alba ya estaba cogiendo el coche y regresando con ella. Mis padres me decían, espera hasta la mañana. Pero yo respondía, no puedo. Cada vez que me alejaba de ella, empezaba a trabajarme con velas. Y yo volvía sin voluntad. Ella no hacía ese trabajo solo para ella, sino también para sus amigas. Muchas veces las encontraba trayendo velas. Y ella escribía en ellas y se las daba para que las encendieran. Cuando le hablaba, me decía, solo estamos bromeando. Es un juego. Ya ni siquiera podía levantar la mirada a otra mujer en la calle. Todo mi salario se lo daba a ella. No dejé nada para mis padres. Después, hermano, la enemistad creció entre mis hermanas, mi padre y yo. Un viernes fui otra vez a almorzar con ellos. Nunca en mi vida le había levantado la voz a mi padre. Hasta ese día. Todo fue por algo absurdo. Me dijo que necesitaba 500 dirhams para comprar su medicina. Antes yo les daba dinero sin que pidieran nada. Pero después del trabajo que me hizo su tía, empecé a odiar a mi padre. Y hasta a mis hermanas. Llegué a esconderme en casa cuando venían a verme. Y le decía a mi esposa que les dijera que no estaba. Las cosas empeoraron. Empecé a pelearme en la calle cuando salía con ella. Por lo que oía decir a los chicos del barrio, ¿cómo permites que tu esposa salga así maquillada? En mi interior sabía que tenían razón. Pero cuando estaba frente a ella no podía decir ni una palabra. Mi lengua se ataba. Mis manos se enfriaban y no respondían. Yo no entendía esos síntomas. No sabía nada de este mundo. Y cuando no tienes conocimiento, muchas cosas pasan frente a ti sin que las veas. Una vez un imán de la mezquita vino a aconsejarme. Lo golpeé en la calle hasta dejarlo tirado. Era un anciano. Solo porque me repitió lo mismo. Es vergonzoso dejar que tu esposa salga así. Hay jóvenes solteros en el barrio. Ella los provoca. No soporté escucharlo. Otra noche me dijo, hoy voy a hacerla, Aicha, de Malika. Encendió velas para esa entidad. Preparó una gran bandeja con comida, dulces, alcohol y cigarrillos. En mi casa se reunían mujeres y homosexuales. Yo lo veía todo, y callaba. Me decía, vete, sal hasta que terminemos. Yo obedecía. Hermano, no es normal que un hombre vea todo eso y no reaccione. Empecé a ir a casa de mi madre a llorar, diciéndole que no sabía qué me pasaba. Cuando mis hermanas hablaban mal de mi esposa, yo me enfrentaba a ellas. Y cuando mi madre me dijo, te llevaré con un fee. Una vez más, estaba discutiendo con ella y tuvimos un enfrentamiento. Dejé la casa y la dejé sola. Cuando volví a casa, mi padre me dijo que había vuelto a pelear. Le dije que este matrimonio no tenía futuro. Seguía contándoles a ellos todo lo que mi esposa hacía, y quería recuperar mi tranquilidad. Juró ante mi padre, pero al salir cerré la puerta. Me decía, ¿qué te pasa? No eres un hombre, y no te dejaré salir hasta que me respondas. Yo me comportaba como un niño pequeño. Cada vez que me separaba de él, le decía, por favor, déjame ir. Esa noche sentí que estaba solo, pero mi hermano estaba en el baño, justo frente al lugar donde dormía. En un momento, vi a mi mujer aparecer, con su rostro bonito,
pero su cuerpo parecía el de un hombre. Empezó a golpearme, y sentía cada golpe. Todo duró unas 2 horas. En un momento escuché el crujido de la puerta. Era mi padre afuera, y mi hermano saltó para ayudarme. Me dijo, «No pasa nada, no pasa nada». Entonces despertaron a todos, y bajaron para ayudarme. Esa noche parecía que iba a perder el control. Cuando encendí mi teléfono, vi muchos mensajes de ella, todos amenazas. «Lo hiciste, ahora verás lo que te pasará». Fue a casa de su tía y organizaron todo, dejándome a mí solo. Durante 2 días la busqué por todos lados, comisaría, hospitales, hasta que finalmente la encontré con ellos. Estaban mintiendo. Volvimos a la misma vida de siempre. Me dejaba acercarme hasta que ella quería. Cuando le decía que quería ir a tratarme, me decía que no tenía nada, que eran solo mis hermanas las que me susurraban, diciendo que querían convertirme en hechicero. Seguía gritando, pero aún así tenían miedo de que yo fuera a la casa. Así que fui escondido. Fui a un par de personas y me dijeron que me habían hecho magia, pero no sabían quién ni dónde la habían hecho. Mientras ellos leían sobre mí, yo no me debilitaba ni mostraba síntomas de posesión. Nuestro matrimonio duró 3 años, y durante esos 3 años ella nunca podía quedar embarazada. Yo le decía, «¿Por qué no hacemos nuestros hijos también?». Me decía, «Malika no quiere». Entonces me concentré solo en trabajar. Además, daba clases de apoyo a los niños y les vendía resúmenes de las lecciones. Un hombre los revisaba y se los vendía. Una vez, una señora me estaba mirando mucho. Pensé que quizá me estaba confundiendo. Se acercó a mí y me dijo, «Hola». Le respondí, «Hola». Me preguntó si estaba casado con tal persona. Le dije que sí. Me dijo que era la tía de ella, aunque estaba distanciada conmigo, y que las causas eran sus tías. Luego, mi hijo cayó enfermo con aquella niña. Le pregunté por qué. Me dijo, «¿Cómo por qué? No lo has sentido. Estaba contigo desde el principio». Me llevó a casa y empezó a contarme todo delante de mis padres y hermanas. Ellas fueron las que me hablaron sobre el tema del anillo que pertenecía a Mima, de sus abuelas, y sobre la magia que le hacían a su madre, quien enfermó y murió. Ese anillo, al principio, estaba con su bisabuela, quien me dijo que me lo daba por una libra que estaba dañada, lamentablemente. A ella le gustaban los hombres y los atraía hacia ella. Por eso se casó 3 veces. Además, siempre tenía problemas con los esposos de otras mujeres. Se decía que había hecho un escándalo en la zona donde vivía y había separado familias. Cuando Amima quiso que su madre se casara, su familia no la dejó porque decían que era bruja, incluso sus tías. Pero ella la quería, desafortunadamente, la casó. Y seguían haciendo magia para ella. Por eso solo tenían una hija, porque después de eso enfermó, y nadie más de sus tías pudo usar aquel anillo hasta que nació Amima y se lo dieron a ella. Su tía que me contaba todo quería llevársela para alejarla de ellos y salvarla. Empezar una nueva vida, pero no la dejaron. Ahí quedó todo. Cuando la madre de ella murió, su padre se fue y volvió a casarse, dejándola con sus tías. Cuando intentaba hablar con su tía, las otras tías corrían hacia ella y le decían que estaba corrompida. Ella le dijo, «Mira, te voy a llevar con alguien, que Dios quiera, porque no puede ser que no estén haciendo magia contigo. Ellos son extraños y le hacen magia, pero imagínate tú, que vives entre ellos. Lo que hacen frente a tus ojos, persiste hasta que lo llevan». La madre de ella la vigilaba constantemente. Ella le decía, «Te voy a llevar con un hombre en nombre de Dios». Y, gloria a Dios, como me escribió que me encontrara con su tío. Dios quiso que me despertara y me curara. Era un chico tranquilo que estudiaba con ese amigo que te conté, un erudito que trabajaba con los genios. Él seguía recitando sobre mí, y esos genios le repetían las cosas al oído. Me dijo, «Mira, su tía te está siguiendo. Siempre tendrás las manos frías y no podrás golpearla». Y me explicó que mientras ella estaba lejos, encendía velas y hacía magia de atracción, y que estaban creando enemistad entre tú y tu familia. Escuché lo que decía y confirmé que todo era cierto. Al mismo tiempo, me aconsejó, «No te separes de ella para que no haga más daño. Cuida tus protecciones. Cuando entres a la casa, recita el Corán y haz tus oraciones para que Dios revele sus intenciones.
Así lo que hacen no tendrá efecto. No voy a mentirte, esos días fue como si la odiara. Todo el atractivo que yo veía en ella se volvió desagradable. Su olor se volvió repulsivo para mí, no podía soportarlo. Dejé de acercarme o hablar con ella. Seguí en contacto con ese erudito sin que ella lo supiera. Una vez, mientras estábamos sentados tranquilos, apareció de repente esa libra y me dijo: «Vas al erudito para que te devuelvan la magia». Me asusté, no la reconocí. Llegó un momento en que estaba leyendo el Corán sobre ella, mientras ella se reía y decía: «Aunque no estés dentro de mí». Yo escuchaba los ruidos en la cocina, cosas cayendo en la habitación. Esa era la manera en que los genios asustan cuando están presentes. Yo continuaba recitando. Finalmente, ella se fue a dormir y cerró la casa. Esa noche no pude dormir con ella. Salí a escondidas y fui a nuestra casa. Esa semana vi a un abogado y les dije que iba a divorciarme. Los sorprendí porque no lo esperaban. Su tía se enojó y me insultó por teléfono, diciendo que no me quedara con ella. Pero gracias a Dios, ya había empezado mi recuperación y vi la realidad de las cosas. No pudieron detenerme. Aún después del divorcio, seguían haciendo magia, hasta que enfermé y dejé de trabajar. La hija de sus hermanos dijo: «Ya no quiero que le hagan magia otra vez. Aunque vuelva conmigo, no me casaré con él». Ese matrimonio solo trajo inestabilidad, por eso ella solo quedó embarazada una vez, y todo cayó después. Como te dije, fueron 6 meses de sufrimiento, casi medio año, sin poder leer ni trabajar, solo acostado en la cama, cerrando las ventanas, diciendo a los dueños que no abrieran. Ni siquiera pedí nada a mis padres. Así continué hasta que ellos finalmente detuvieron la magia. Escuché que ella volvió a casarse un año después del divorcio. Aunque todavía estaba con ese hombre, yo doy gracias a Dios porque me liberé. Volví a mi trabajo y los alumnos que enseñaba me preguntaban por qué había cambiado. Y yo nunca dije que tenía magia sobre mí. Solo decía que estaba enfermo físicamente. Esta experiencia me ocurrió en 2018 y nunca la olvidaré. Me dejó con miedo de la idea del matrimonio otra vez. Esa prima con la que estaba comprometido y iba a casarme, se curó cuando yo enfermé y me divorcié, pero no fue por mi voluntad. Gracias a ti por interesarte en la historia. Estrella brillante. Si te gustó, puedes apoyarla dejando un comentario bonito y compartiéndola con tus amigos. Me alegra mucho que te pongas en contacto conmigo si quieres agregar algo más o continuar la aventura. Destellos. Si quieres, puedo convertir toda tu historia en un relato fluido y emocionante en español, listo para leer o compartir en YouTube y redes sociales.